La incredulidad es un importante enemigo que hay que vencer. Si recordamos, en el jardín del Edén se sembró la semilla de incredulidad cuando Satanás le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, había sido enseñada claramente, le pone, ha dicho, y luego es más firme y le dice, no moriréis. Dios es malo. No creas a lo que Él dice. Dios sí lo ha dicho, pero no le creas. No crean a sus palabras. De igual manera, por la incredulidad, murieron todos en el diluvio, excepto Noé y su familia. Nunca había llovido en la tierra. La escritura dice que salía un vapor y regaba la naturaleza. Esa incredulidad hizo que los hombres, ante la predicación de Noé de la destrucción que vendría por agua, no le creyeran. Solamente Noé y su familia. Por la incredulidad, los hijos de Israel que salieron de Egipto libres en la noche de la Pascua, si recordamos con esa última plaga, la muerte de los primogénitos, salieron victoriosos. Somos libres, somos una nación libre, pero gran parte de esa generación, los de 20 años para arriba, no entraron a la tierra prometida. Así dice en Hebreos capítulo 3, versículo 19. No entraron. ¿Por qué? Porque no creyeron, por su incredulidad. Fueron desobedientes. ¿Pero por qué fueron desobedientes? Porque no creyeron. Estando a las puertas, Moisés, guiado por el Señor, envió espías, reconozcan la tierra. Cuando reconocieron y vieron la buena tierra que era, estos espías malvados, incrédulos, dijeron, no podemos conquistarla. Tenían a Dios que les había prometido, pero dijeron, no creemos a Dios. Y por eso desobedecieron. En Números 14:11, Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El mismo problema de incredulidad tuvieron o ocurrió, se presentó en los tiempos de Jesús. Una multitud de sus seguidores. En Lucas capítulo 9 versículo 41, Jesús le dijo, oh generación incrédula, han visto mis señales, han visto cómo he traído liberación de demonios, sanar enfermos, han visto incluso cómo he callado la tormenta y aún así no creen. Tanto que algún tiempo atrás de ese texto en Lucas 9:41, cuando dice, le dice así, oh generación incrédula, ya ellos habían sido comisionados por Jesús a predicar el evangelio del reino. El reino de Dios se ha acercado. Iban a liberar demonios y lo hicieron. Sanaron enfermos. Pero aún así Jesús les dice, oh generación de incrédulos. Parece que eran creyentes, pero a la vez luchaban con su fe. Jesús les dice, es que aún su fe es poca. Creen unas cosas, parece que otras no. Y creo que esto está pasando hoy. Hoy muchos decimos, profesamos creer en Jesús, pero la pregunta es, ¿qué crees acerca de Jesús? Es el Salvador del mundo, podríamos afirmar. Alguno aquí también puede decir, es el que murió colgado en una cruz, es el que fundó el cristianismo. Eso lo podría decir cualquier persona en la calle que conozca algo de historia. Pero si afirmamos que Jesús vive hoy, que habita y que obra eficazmente en los corazones de su pueblo por su espíritu, que nos santifica por medio de su palabra, que reina sobre la iglesia y sobre nuestras vidas para conducirnos a su reino eterno, que merece nuestra completa sumisión y devoción. Allí es cuando se acrecientan las dudas y se observan semillas de incredulidad ante todo lo que he mencionado. Puede que nos quejemos de la circunstancia que vivimos,
que abracemos la tristeza como si no hubiese esperanza, que la depresión económica o la salud quebrantada sea tan fuerte y tengamos problemas de incredulidad. Dudemos de la presencia de Jesús. Y por eso, hermanos, tenemos que luchar contra la incredulidad. Pero saben que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo es en gran manera misericordioso. Y Él en este texto nos va a mostrar cómo rompe la barrera de la incredulidad de nuestras vidas. Él ataca esa fortaleza de incredulidad con la cual tenemos que luchar. Y lo hace con paciencia, con amor y con verdad. Por eso el título que le he dado a esta enseñanza es Rompiendo la incredulidad. Y quiero presentar tres aspectos que muestra nuestro texto. Versículos 36 y 37 nos presentan evidencias que traen paz. Evidencias que traen paz. Versículos 38 al 40. Evidencias palpables y visibles. Evidencias palpables y visibles. Y versículos 41 al 43. Evidencia de sus capacidades. Evidencia de sus capacidades. Evidencia de que Cristo que vive hoy rompe nuestra incredulidad. Entonces, empecemos con la primera sección, versículos 36 y 37. Evidencias que traen paz. El versículo 36 empieza diciendo, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Pues, ¿a qué se está refiriendo mientras ellos? El pasaje inmediatamente anterior fueron los discípulos con quien Jesús caminó rumbo a Emaús. Y luego que Jesús parte el pan, ellos caen en cuenta, es Jesús, no lo habían identificado. El mismo día de su resurrección. Pensaban que Jesús había muerto. No lo identificaron a pesar de que caminó con ellos. Ellos se dan cuenta que es Jesús y corren a contarle al resto de discípulos, este es Jesús el que nos encontramos, contarles cómo se dieron cuenta que era Jesús una vez que parte el pan. Ahora es interesante que en el pasaje paralelo de este texto, recuerden que los cuatro evangelistas nos muestran diversas perspectivas y se complementan. En el Evangelio de Juan nos dice que Tomás no estaba allí, o sea que por lo menos estaban 10 apóstoles y quizás algunos otros reunidos en esa casa, en Jerusalén. En el Evangelio de Lucas tampoco nos presenta todo lo que Jesús hizo en esos días después de su resurrección, antes de su ascensión. Por eso que ya, pues prácticamente si usted ve los versículos siguientes, parecía que terminara ese día y luego ascendiera, pero realmente por el resto de los textos nos damos cuenta que hay mayores eventos o sucesos. Pero Lucas nos presenta algo para ese mismo día en este texto. Y es que Jesús se puso en medio de ellos el mismo día que resucitó. Ya hemos visto que el tempranito las mujeres habían ido al sepulcro, habían visto, Pedro había corrido, vio el sepulcro vacío, va al camino de Maús, regresan y estaban todos encerrados allí con cierto temor a los judíos. También dice en Juan capítulo 20, versículo 19. Recuerden que había ocurrido toda una serie de eventos revoltosos en esa semana. La entrada triunfal, las predicaciones de Jesús, las confrontaciones, el tumulto que el viernes se había presentado cuando dijeron crucifícale. Todo el mundo, bueno, ya murió, ¿ahora qué? ¿Se acabó esta revolución? ¿Será que los fariseos habían logrado su victoria? Jesús murió y ya, ahí se acabó todo. Pero de repente, dice el texto, Jesús se puso en medio. No sabemos cómo haya entrado, así no lo dice. Lo que sí sabemos y lo que nos deja ver es la importancia de este cuerpo resucitado con ciertas propiedades distintas a lo que llamaríamos en lenguaje de escritura el cuerpo de humillación. 1 Corintios capítulo 15 versículos 35 al 38 nos muestra algo de esto. Dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo está diciendo aquí, lo que debes saber es que con qué cuerpo vendrán en la resurrección los que mueran en el Señor, no lo sabemos. Es lo que está diciendo. Pero sí es claro
que es como cuando usted siembra una semillita y cuando usted ve que brota, no es la misma semilla, pero sí es la misma semilla. No, pero sí. Hay algo que conserva y hay algo que no. Pero lo que sí es claro, y eso es lo que termina diciendo el versículo 38, es que Dios le da el cuerpo como Él quiere. Y esa nueva naturaleza o esas características físicas o químicas que tendrán, no las sabremos de todas, pero sí sabemos que Dios dará lo necesario para que esos cuerpos también puedan perdurar eternamente, pero que también sean lo suficientemente reconocibles para esta época. Eso fue lo que pasó con ellos. Vieron que Jesús se para en medio de ellos, ven que es el Señor Jesús, pero dicen, ¿qué está pasando aquí? En medio de eso, de esa inquietud ante esta apariencia de Jesús, Él dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Si no podemos quedarnos con que este paz a vosotros es el simple saludo judío, que podríamos hacer un paralelo que nosotros diríamos, hola, ¿cómo estás? No es el simple saludo, aun cuando era común que entre ellos se saludaran así. Pero es que pensemos las connotaciones ahora de este saludo en este momento preciso. Fíjense que es las primeras palabras que Jesús les está hablando a sus discípulos luego de su muerte y resurrección. Ellos no lo habían visto resucitado. Para ellos, hace 3 días atrás, ellos habían abandonado a su maestro. Ellos podrían estar sufriendo el hecho de que llevaban 3 días que lo habían negado, como Pedro lo hizo, que se habían portado como desleales y cobardes. No estaban rodeando a Jesús al pie de la cruz. Estaban huyendo, tenían temor de que ellos también fuesen encarcelados o muertos como con Jesús sucedió. Ellos podían ser acusados de sedición igual que Jesús y colgados en la cruz. ¿Y qué hace el Señor? ¿Les recrimina? ¿Les reprocha? El primer encuentro y contacto con ese grupo de discípulos es paz a vosotros. Estén tranquilos, tengan calma, porque ya yo estoy aquí. No les reprocha, no les recrimina. Es una muestra más del amor de Cristo que no podemos entender, porque ellos ciertamente pecaron contra Jesús. Le habían ofendido. Sus corazones estaban cargados de eso. Tenían temor en ese momento hasta de los hombres. Pero la palabra dice que Dios es rico en misericordia, que Él se place en conceder el perdón. Y muchas veces los hombres no quieren recibir eso, prefieren cargar consigo mismo con la culpa. Pero en Isaías 1:18 el Señor dice, venid, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estemos a cuentas, puede causar temor. Podemos pensar, bueno, vamos a sacar la lista de todo lo que hicimos, todas nuestras maldades. Pero la conciencia que ya es contrita, la conciencia que ya ha sido humillada por sus propios pecados y por la culpa que merece, por la vergüenza de haber ofendido al Santo y al Maestro, al Mesías. Ahora escucha del mensaje de Cristo, paz sea a ustedes. Yo he limpiado su pecado. Yo he muerto para cargar con su culpa. Pongan la mirada en mí, su confianza en mí. Yo les traigo mi paz. En las profecías también dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él sepultará nuestras iniquidades. Él echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace nuestro bendito Cristo. Para el alma que está angustiada porque ha ofendido al Señor, el que se da cuenta que ha quebrantado la ley de Dios, Dios dice, Jesús dice, yo tomo esos pecados, los cargo en la cruz y ahora también los echo en lo profundo del mar.
Basta aclarar que en el profundo del mar se echaban en las escrituras los pecados, las cargas, las maldiciones y los malditos. Todo aquello que está alejado del hombre que sigue al Señor, a los creyentes, para no volverlos a recordar jamás. Nuestra mente lucha contra eso. Creer en un perdón gratuito, completo e inmerecido no concuerda con nuestro carácter de seres humanos. Porque siempre pensamos, hay que hacer algo, hay que mostrar algo. Pero Cristo ofrece y da eficazmente salvación a los hombres. Él toma sus pecados y los echa fuera. Los carga y los echa fuera. Así que si estás aquí y eres un pecador, por más grandes que sean tus pecados, llega delante del Salvador, porque Él tiene misericordia en abundancia. Si has estado afligido por tu maldad y por todo lo que has hecho en contra de Dios, humíllate delante de Él y encontrarás salvación. Él tiene la voluntad para darte vida, no importa cuán malo seas. Y mis hermanos, si hemos pecado contra Dios, aunque hemos profesado seguirle, y dices, he pecado al no creer que lo que Jesús dijo era cierto, porque ellos estaban luchando allí con la verdad que les había sido dicha por las mujeres, por Pedro, por Juan. Jesús ha resucitado, realmente ha resucitado. Luchamos con eso, pero amado hermano, descansa en la verdad de Cristo y abrázala. Y tribútale entonces santa obediencia por amor a tu Señor. Cantemos como el salmista en el capítulo 130, versículo 4. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Te deleites para que seas más exaltado. Así que cuando me refiero entonces al texto bíblico diciendo lo que Jesús dijo, paz a vosotros, ya no es el shalom judío deseando bendiciones, incluso Dios esté contigo, era parte de lo que cargaba ese significado. Dios prospere tus familias, Dios te acompañe, Dios te dé tranquilidad. Ya ese shalom que ahora entendemos, paz a vosotros, o ireneo, la palabra que se utiliza para paz, lo que está diciendo es, ustedes tengan la paz que viene de Jesús, la paz que Jesús logró por su muerte en la cruz, el gozo de tener una relación restaurada con Dios. Esa es esa paz que ahora deben comprender. Es la paz que Pablo menciona en Filipenses 4:7. Esa paz que sobrepasa el entendimiento, que es mucho más allá de lo que nuestra concepción lógica puede desarrollar. ¿Qué hace esa paz? Guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. O sea que esta paz está llena del conocimiento de Jesús para que tengamos pensamientos apropiados, sentimientos y emociones apropiadas. En momentos de debilidad y en el momento de flaqueza y especialmente en momentos de grande tentación. Cuando sientas que has defraudado al Señor y vienen los pensamientos dañinos del enemigo a decir, ya Dios no te va a amar, ¿cómo te vas a arrepentir? ¿Vas a continuar tu vida de pecado? ¿Vas a volver a pecar? No puedes luchar contra esos pecados que cometes desvergonzadamente. Siempre serás un chismoso, siempre serás un pornógrafo, siempre serás un violento. Y entonces, ¿qué vas a pensar? Que Cristo me libra, que tengo al Espíritu de Dios de verdad que guarda mi corazón para que confíe en su paz, en su reconciliación eficaz para conmigo. Y entonces el que está batallando contra sus pecados va a recordar, es la gracia de Dios en mí, Dios trabaja en mí, voy a esforzarme por no vivir en este pecado. Voy a esforzarme por ser santo como Él es santo. ¿Por qué? Porque Él ya garantizó esta paz. En Efesios capítulo 2, versículos 14, 15 hasta 18 dice, porque Él es nuestra paz. Y esto, más conceptos de esta paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren todas las implicaciones. Sí, a los que estaban en ese primer día, luchando con ese temor, esa vergüenza, esa culpa, esa incredulidad, los discípulos, los más allegados a él. Jesús dice, perdón, los reconcilio conmigo, con Dios, pero también ahora nos dice a los gentiles, nosotros que estábamos sin Cristo, alejados de Dios, ¿qué hace? Nos acerca por un mismo espíritu al Padre. Y ahora somos un solo cuerpo. La iglesia, todo el grupo de creyentes, podemos gozar ahora de la paz entre nosotros porque Cristo nos ha unido en Él, en Él. No es ahora corriendo cada uno por su lado en su vida de fe, sino unidos. Pero también recordemos que Jesús les había profetizado su paz. En Juan 14:27 dijo, la paz os dejo y mi paz os doy y no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Cuando se van a sentir tentados, porque van a sentir esa tentación de lo abrumado que estén por las circunstancias que van a vivir, y esto es antes de que eso ocurriera, unos cuantos días antes Jesús dijo estas palabras. Ahora Jesús está diciendo, esta es la paz prometida, para que ustedes no se turben. La paz en que en esa gran aflicción de su alma encuentran tranquilidad en el perdón, en la reconciliación que tenemos con Dios. Pero eso, hermanos, si quiero aprovechar aquí y hacer una aplicación para nuestras vidas prácticas y diarias. Y es que si hemos recibido tal magnitud de paz, si Cristo se te ha presentado a ti como el gran Salvador que es, y te has dado cuenta que irrumpió en tu camino de aflicción, tu camino de culpa y de vergüenza, ¿cómo pretendes conservar las ofensas que han cometido tus hermanos para contigo, no importando cualesquiera que sean? Los discípulos del Salvador que han experimentado la paz y la reconciliación con Dios serán pacificadores. Serán los que compartan esa paz con otras personas. Serán pacíficos, serán suaves, serán blandos en el corazón. Mostrarán, como el apóstol Pablo le escribió en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Porque vamos a hacer de la manera que Cristo os perdonó, así también lo harán vosotros. El creyente perdona, el creyente ama cuando le han cometido la peor vergüenza y falla. ¿Por qué? Porque el creyente recuerda que Dios lo ha perdonado de la peor vergüenza y culpa que debíamos cargar o llevar. Tú, mi amado hermano y amada hermana, llevabas la culpa y el castigo. Debías ser castigado, pero le llevó Cristo y Él garantizó tu paz. ¿Cómo pretende vivir lejos del perdón, conservando la amargura? La amargura. Oh, no, hermanos amados, vivamos como si Cristo viviese. Si Cristo vive, podemos ahora vivir en la paz del Señor. En la paz del Señor. Pero fíjense un detalle también al respecto. Jesús dice estas palabras de paz, llega allí y se les presenta, empiezan a comprender qué está pasando aquí, está Cristo aquí, pero la reacción es de espanto, de temor. Pensaban que veían un espíritu, seguían luchando con la incredulidad. Porque pensemos en esto, no veamos como si Jesús hubiese llegado allí con un cuerpo iluminado, brillante, resplandeciente, como los ángeles en la tumba o en la transfiguración. Que no dice aquí que lo rodeó un resplandor. De hecho, cuando se le apareció ese mismo día a María, estando en el sepulcro, ella lo confundió con el hortelano, el que se encargaba de cuidar las cosas. O los de Emaús, iban caminando con él y no veían el brillo que destellaba en ese cuerpo glorificado.
¿no? Así que esa no es la apariencia que esperamos tener. Pero el asunto que les preocupaba es si lo que estamos viendo parece real. Pero ¿cómo puede serlo si no hay puerta abierta? ¿Por dónde entró? ¿En qué momento entró? O sea, esta es la preocupación porque no comprendían cómo un ser humano puede materializarse, cómo puede estar aquí en cuerpo y todo. Y por eso pensaron que era un fantasma. Esa es la palabra que se utiliza allí, fantasma. Que, bueno, los autores también bíblicos utilizan para referirse a neuma con espíritu, o como aparece traducido, espíritu. Pero eso no era la primera vez que les acontecía. Recuerdan una ocasión donde Jesús caminó sobre las aguas y ellos también vieron y pensaron que era un fantasma. Esa idea era algo predominante en su cultura. Y Jesús le decía, calma, soy yo. Ahora Jesús está diciendo, calma, soy yo. Soy real, no soy un fantasma, no soy una alucinación, soy realmente el que soy. Soy el mismo que estuvo colgado en la cruz, que ahora estoy vivo. El evangelio no está basado y fundamentado en mentalidades fantasiosas, ni en fantasmas, ni en espíritus o en visiones, sino en realidad clara. Y es que Jesús en carne, así como nosotros, enfrentó y luchó con la muerte, la venció y resucitó. Y esto es importante decirlo desde ya, porque hay doctrinas como la del siglo primero, los dochetas, que afirmaban que no hubo un cuerpo físico, que realmente no había un cuerpo físico, que era todo apariencia. Es lo que ellos pensaban. Pero miren lo que escribió Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. La vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que nos guía al siguiente punto, que es que ya no era solamente que Jesús está diciéndole, compré la paz para ustedes, ya está garantizada, tengan paz, créanlo, sino que ahora Él está mostrando evidencias palpables y visibles, reales y concretas de su resurrección. Él pudo haberle preguntado, bueno, pero si estoy aquí, le estoy diciendo paz a vosotros, ¿qué pasó con su fe? ¿No creen mi resurrección? ¿Me están viendo y aún no creen? Pero Jesús no hizo eso. Bien que cuando esto pasa, versículo 38, ¿qué les dice Jesús? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Están turbados y esta palabra implica algo muy fuerte, como un temblor, una agitación fuerte, el temor, la perplejidad, las ideas que estaban maquinando, razonamientos, ¿qué será esto? Y vemos cómo profundiza la condescendencia de nuestro Señor. Les dice, bueno, si tu corazón está divagando, no entiende qué es esto de la resurrección, que realmente estoy aquí, vean y toquen. Miren, abran sus ojos y vean. Jesús apeló a los sentidos de esos apóstoles, de los discípulos. Les dijo, vengan, tóquenme y sean satisfechos. Yo no soy un espíritu o un fantasma. Soy realmente Cristo, soy yo mismo. Así dice el Señor. Yo mismo soy. Así como cuando veíamos en Juan, Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy. Aquí está diciendo, yo soy ese mismo que ha hablado con ustedes, que ha caminado con ustedes, que ha comido con ustedes. Yo soy, tóquenme. Y por eso seguimos proclamando y confesando, Jesús ha venido en carne, el Hijo de Dios ha venido en carne para salvar a los pecadores, a los hombres de carne. Los gnósticos, también alguna corriente de ese momento, despreciaban lo físico. Decían que todo lo físico era malo, lo espiritual era lo bueno. Pero Jesús está diciendo, yo soy físico. Yo aquí estoy con mi cuerpo físico y no tengo relación con el pecado. Soy libre del pecado. Y con eso, si ustedes creen en mí, también vivirán.
Pero está diciendo, yo estoy aquí, pero mire mis manos y mis pies. Y esto es importante, porque recordemos que hace pues 3 días atrás, el viernes, sus manos habían sido traspasadas por los clavos, igual sus pies. Es decir, Jesús está diciendo, vean las marcas de mi crucifixión. Vean que son esas insignias que están mostrando y que les van a recordar, yo soy el mismo que estaba allí colgado. Y con eso está recordando lo que el salmista en el capítulo 22, versículo 16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Quizás nuevamente para nosotros es imposible hasta este momento de nuestra historia entender cómo es que el cuerpo de Jesús era entonces, porque ya sabemos que se apareció de repente, no lo limitaba a una pared, una puerta, pero también vemos que tiene las marcas de su crucifixión. Lo que sí podríamos decir es que puede ser reconocido como era en este mundo, pero a la vez propiedades distintas. Y eso nos da consuelo porque este Cristo resucitado es compasivo, es amoroso, así como era antes de su crucifixión. Es el mismo Señor que se está presentando y es el mismo que hoy nos está llamando a una relación y una vida con Él, a la vida eterna. También nos deja ver que el Señor no anula la evidencia y el razonamiento. Porque lo que Jesús hace y lo que el Espíritu de gracia hace con nosotros es iluminar nuestro entendimiento, que podamos ver adecuadamente, tocar adecuadamente. Es cierto que el cristianismo, la palabra de Dios tiene muchos misterios y cosas que no alcanzamos a comprender. ¿Cómo es la unión de la persona de Cristo en una naturaleza humana, en una naturaleza divina? ¿Cómo es la unión mística entre esposo y esposa que relata Pablo también en Efesios? O sea, no alcanzamos a comprender todo ello, pero sí sabemos, hay mucho en la palabra de Dios que es claro, que es real y que es veraz y que es sujeta incluso a aquello, no es contradictorio, no es falso, que no lo comprendamos, no quiere decir que sea una mentira, quiere decir que no ha sido completamente aclarado, ¿ya? Muchas de las cosas que para hoy nosotros son claras, en otro tiempo fueron misterios. Y no era que fuese mentira, es que no estaba aclarado. Dios nos llama a usar un razonamiento adecuado. Y por eso debemos ser diligentes en ver cómo Dios ha dejado en su palabra muchas evidencias, pero también ha dado que todo el estudio del avance de ciencias, y hablemos de ciencias como todo estudio que el humano hace y desarrolla y crece y progresa en comprender el mundo alrededor, ya se, llámese social, natural, de pensamiento, de familia, y cómo todo eso muestra la verdad de Dios. Esa ciencia lo que va a hacer es decir, efectivamente, Dios es el diseñador de la familia, Dios es el que muestra la autoridad de la sociedad, Dios es el que muestra al hombre cómo puede comprender los avances para el cuidado de lo que Él ha creado, para la administración y mayordomía de lo que es suyo. Hermanos, el cristianismo nos invita a pensar, a estudiar, a analizar, a reflexionar de las cosas que leemos. Dios nos dejó un libro lleno de promesas, de profecías, descrito de diversas maneras. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mirar, palpar, descubrir, escuchar, usar todas estas herramientas que Dios nos ha dado, empezando por aprender a leer, pero no una mera lectura con los ojos, de codificar letras, mensajes, palabras, sonidos, sino comprensión, inferencia, textos de música, porque ahí hay música, textos de profecía, porque hay profecías, cómo entender narrativas. Tenemos que ser diligentes en eso, que Dios está dispuesto a la evidencia. Nos preguntamos, ¿será que Dios está tan oculto que tenemos que dar todas las razones de su existencia? Y podríamos darlas con toda tranquilidad, hermanos. No debemos tener temor de que no sé cómo debatir con alguien que dice que Dios no existe. Porque la palabra de Dios nos da unas verdades claras de cómo interpretar la naturaleza, la sociología, el ser humano. Ella muestra que es sujeta a evidencia.
La fe puede ser sujeta a investigación y saldrá aprobada. No debemos temer eso. Antes, en un momento dado, se llegó a la concepción que los cristianos eran tontos, son los que no estudian. Pero no, la palabra de Dios nos llama es a estudiar, a indagar, a investigar. Y Él les dice, vengan y toquen, palpen, vengan, vean. Ellos quizás no podían esperarse todas estas cosas, pero es la misericordia de Dios, no pierdan de vista eso. Es Dios dándose a conocer. Cada vez que usted aprenda algo más y puede dar gloria a Dios por lo que aprende, y lo lleva al Señor, te dice, gracias Dios por permitirme conocer esto que me muestra más acerca de ti. El hombre no ha cambiado. El hombre está viendo evidencias en pleno siglo XXI y sigue dudando. Así pasa hoy. Estamos llenos de evidencia de la gloria de Dios, de la resurrección de Cristo, y hoy muchos hombres quieren todavía decir, es que Él no ha venido. Eso es un cuento, una mentira. No, se ciegan, se niegan a creer lo que están viendo. Pero ¿qué hace Jesucristo? Rompe con eso. ¿Se acuerdan? Primero le mostró su paz y ahora les muestra evidencia. Mire, aquí estoy. Soy palpable, soy real. El creyente sabe que es real Cristo, que Él vive porque hay una vida de relación con Cristo. ¿Cómo vas a negar eso? ¿Cómo vas a negar cómo su palabra divina, inspirada por Dios, rompe con nuestros propios estigmas? Las estigmatizaciones que tenemos en la mente, prejuicios, transforma, nos convierte, hace que le amemos y que le deseemos. Así que, bueno, el hombre no ha cambiado, pero gracias a Dios que Dios tampoco ha cambiado. Y así como Cristo tuvo misericordia con estos discípulos atribulados y rompió esa barrera mostrándose a sí mismo, eso está haciendo con nosotros. Y lo termina haciendo, y en la última sección del texto, mostrando lo que él podía hacer incluso con este cuerpo glorificado, y es tener un momento también de comunión con ellos. Versículos 41 al 43. Como todavía ellos de gozo no lo creían, miren todavía la lucha de la incredulidad. Estaban maravillados. Entonces Jesús les dijo, ¿tienen algo para comer? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Fíjense, ya les ha mostrado estas evidencias. Está allí, pero entonces ahora esa incredulidad y ese temor estaba convirtiéndose en gozo. Pero ese gozo incrédulo todavía, o sea que todavía, ¿será esto cierto? ¿Será real? Parece demasiado bueno. Es como un debate entre la esperanza y el escepticismo. ¿Será? ¿No será? ¿Qué creer? Y fíjense que algo así les pasó, o bueno, en el registro bíblico que conocemos en Hechos 12, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, la iglesia estaba orando por él, por Pedro, y ver a Pedro en la puerta de la casa. Y tampoco creían, estaban gozosos, pero no le abrían la puerta. O sea, eso pasa, ese tipo de situaciones. No están convencidos del todo. Bueno, Jesús ofrece más evidencia. Jesús ofrece más evidencia. Y esto puede ser comprensible desde el punto de vista pues, de la mentalidad de los hombres. Nuevamente, antes de ayer, el viernes, sus corazones habían estado en profunda desesperación. Profunda. Cuando Jesús muere, parecía como si ya toda la causa estaba perdida, como si hubiese sido el fin. Estos 3 años que hemos dedicado a nuestras vidas, el odio que hemos recibido. ¿Ahora qué? Jesús no está. Creer que realmente está parado vivo, me está mostrando y la pudimos tocar, pudieron tocarlo, el costado, que había sido traspasado. Es Jesús. Y por eso es que vemos entonces la paciencia del Señor y su amor. Y le pide, bueno, vamos a comer. Comer. Ahora este cuerpo glorificado puede comer. Puede tomar de los elementos reales, partir, cocinar, tomar, recibir, recibirlo. Recuerdan que en el camino de Maús, cuando llegan a la casa, también Jesús parte un pan y come. Entonces ahora lo que está diciendo es, yo soy este Jesús, estoy con ustedes y sé que están pasando por una situación muy dura, que están luchando profundamente, pero yo vengo para establecer una comunión con ustedes real. Vengo a comer con ustedes.
Y lo voy a hacer de tal manera que ustedes estén convencidos que yo soy real. Estoy con ustedes aquí. Si eso hace el Señor, con paciencia, con longanimidad, con esa lucha que tiene el creyente, o que tienen los que estamos creyendo, o que tiene el incrédulo, pues también seamos pacientes nosotros, hermanos. Van llegando cada día personas a nuestro alrededor y especialmente a la iglesia local. Y no todos tienen toda la convicción de fe. No todos creemos todos de una. Y algunas verdades son más difíciles de abrazar que otras, ¿cierto? Si no, los que estamos estudiando la confesión de fe podemos darnos cuenta, ¿verdad? Cuando estudiamos y encontramos cosas chocantes para el alma. ¿Qué debemos hacer? Ser pacientes, orar, compartir momentos con los otros hermanos donde puedan poco a poco mostrarle lo que la palabra de Dios dice que es verdad. No es necesario darle todo así y presionar para que la mente pueda comprenderlo todo, porque la mente también, algunos tienen que procesar más algunas verdades que otras. Nuestro Señor conocía a sus discípulos y fue dándole lo que necesitaban. Él los ha llamado a ir a ser discípulos a todas las naciones, eso lo sabemos, Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios he mandado. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús en Mateo 28:19 y 20. El llamado que va a hacerles es ese. Ustedes vayan, prediquen, evangelicen, discipulen, háganlo constantemente y confíen en la obra de Dios porque Dios va a romper la incredulidad. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Presentar la verdad constantemente, oportunamente, diligentemente, con toda paciencia debemos hacerlo y esperar en la obra de Dios. Y si tú, mi hermano, te das cuenta que estás luchando con creer, luchando con algunas verdades, entonces sé paciente y confía, Señor, ayúdame. Espíritu de verdad, dame conocimiento. Esas deben ser nuestras oraciones fervientes en estos tiempos. Dame para entender tu palabra, porque creo, como dijo este padre en su momento a Jesús, ayuda en mi incredulidad. Ayúdame a vencer esto porque yo no puedo. Rompe en mí, quebranta en mí esa gran barrera para que yo crea que lo que tu palabra dice en este aspecto también es verdad. Y aquellos que están aquí y aún su vida no refleja fe en Cristo, una vida en Cristo, les digo que confíen en el Señor, pongan su confianza en el Señor. Que hermano, yo no siento el deseo, yo no siento la convicción. Ruega que el Señor Jesucristo se te muestre con su palabra, que cuando escuches su mensaje y veas al Cristo que fue crucificado y que resucitó y que cuando resucitó mostró las marcas de su victoria, cree que allí pagó tu culpa, tu vergüenza y tu pecado para que no mueras eternamente. Conclusiones y aplicaciones. El Señor nos da evidencias. Él, por su poder eficaz, rompe nuestros corazones incrédulos, rompe las rocas duras en las cuales estábamos acostumbrados y vivíamos. El Señor lo hace. Y cuando rompe eso, una de las cosas que trae es paz. Recordar la paz que Él ganó y que Él compró, pero también la paz que nos sigue guiando y acompañando durante todo nuestro peregrinaje cristiano. Hermano, cuando estés en esa aflicción luchando, creer o no creer, recuerda que Jesús les dijo en medio de esta situación, pase a ustedes. Ya yo compré e hice efectiva esa paz para ti. Ya no tienes ninguna deuda con el pecado y no morirás. Ahora vives en mí. Y no solamente eso, hermano. Llegará un momento donde podrás abrazar a Cristo, ver sus manos y sus pies y su costado traspasado. Ahora somos bienaventurados porque no hemos visto real así y creímos. Pero llegará el momento, mis hermanos, donde lo veremos cara a cara en gloria. Y nuestro gozo será cumplido, definitivamente. Pero también recuerda, amado hermano, que si has recibido esa paz, reconcilia. No vivas en ese enojo persistente y maligno con tus semejantes.
porque Cristo te ha dado su paz. Pero también algo más que podemos concluir, hermanos, es que si ellos lo vieron, lo tocaron, es algo real. Jesús vivió en esta tierra, murió en esta tierra, resucitó, ascendió a los cielos. Son verdades reales. Ellos lo tocaron. Ellos pudieron escribir y pudieron comprobarlo con los otros que lo hicieron. El cristianismo no es algo de fantasmas. No es algo como si el mundo lo presentara como una noche de terror, un cuento de hadas más. No, es de un rigor confiable, porque Dios es veraz. Los hombres son los mentirosos. Que eso nos lleve a un mayor gozo en la comunión con Cristo. Y hermanos, seamos una iglesia discipuladora. Discipuladora porque todos y cada uno de nosotros debemos estar comprometidos con algún tipo o manera de discipulado. Ya sea que estemos aprendiendo más para romper la barrera de incredulidad o enseñando también. Y enseñando a los otros de las verdades que hemos recibido. Comprométete en ese crecimiento y confía en el proceso que Dios va trabajando en la fe, en el conocimiento bíblico, con toda paciencia. Maestros, sean pacientes en las verdades que están enseñando, que darán fruto. Padres, sean pacientes en las verdades que están enseñando, darán fruto. Esposos, sean firmes en las verdades que están enseñando a toda su familia, a su esposa y a sus hijos. Confíen que Dios está trabajando. Pero también quiero hacer un llamado firme entonces nuevamente a aquellos que aún no han puesto su confianza en Cristo, que no creen que Cristo realmente es vivo, está vivo y es real. Es la realidad más grande que puedes conocer. Pilato llegó a preguntar, ¿qué es la verdad? Cuando la tenía ahí enfrente. Hoy se te está predicando a Cristo como la gran verdad. Es la única verdad que podrá salvarte de tus pecados. Cree en Él y serás salvo. Vamos a orar. Oh Señor Dios Todopoderoso, tú eres quien has cargado con toda la culpa y vergüenza que traemos por nuestros pecados y nuestra maldad. Oh, damos alabanzas a ti y glorias a ti, porque cuando estábamos en nuestro pecado y luchando con esto, nos dimos cuenta que solo en ti podíamos tener perdón y reconciliación. Oh Señor, gracias por tu misericordia tan grande. No lo merecíamos, pero a ti te plació dar. Gracias por tener paciencia con esta iglesia. No es una iglesia perfecta. No estamos en la gloria. Es una iglesia que va caminando cada día en pos de la santidad. Nos falta aún amar más. Nos falta aún desarrollar familias más sólidas en la fe. Nos falta aún desarrollar más servicio en la fe, más evangelización, más discipulado. Pero estamos convencidos, bendito Salvador y Dios nuestro, que tú has trabajado en nosotros y lo sigues haciendo hasta tu venida. Permite que seamos humildes en ello, que podamos con el poder de tu gracia, de tu espíritu, ver esa incredulidad rota, quebrantada, al abrazar más cada día tu verdad. Oh Señor, ayúdanos a descansar en ti, en todo lo que tú haces en favor nuestro, para gloria de tu nombre. Ayúdanos a batallar con cada una de las circunstancias que aún queremos tener bajo nuestro control, a cargarlo en nosotros mismos y poner nuestras cargas delante de ti. Y esto sabemos que lo recibiremos, que creceremos en santidad, que podremos tener victoria sobre el pecado, porque tú lo has prometido, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia, hermanos.